Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias al Nuevo Testamento, a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Hoy continuaremos con el estudio de esta pequeña carta, pero muy significativo, algo que es importante que nosotros debemos aprender. Y no solamente aprender, sino llevarlo en nuestra vida práctica, amados hermanos. De nada vale que nuestra cabeza se llene de conocimiento, pero que no baje a nuestro corazón y no se demuestre con nuestra vida práctica. Eso es importante, hermanos. Meditaremos el día de hoy en los versículos 8 al 10. Pero para mejor comprensión, leamos desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 10. Filemón, capítulo 1, sabemos que es un solo capítulo, consta de 25 versículos, y vamos a dar lectura del 1 al 10, amados hermanos. La bendita palabra del Señor dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El Señor bendiga su palabra. Bien, amados hermanos, seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado la enorme diferencia que hay entre hablar, compartir, procurar entenderse en temas particulares que podamos tener, temas difíciles, temas sensibles, con un hermano que tienen las mismas convicciones que nosotros tengamos. Los principios de vida, fieles a la enseñanza de la bendita palabra, por más compleja que sea, amados hermanos, y delicada sea esa situación que nosotros podamos abordar, siempre que debemos que acudir, ¿a dónde? A la bendita palabra del Señor, al mismo estándar de la verdad que nos rige. ¿Cuál es? La bendita palabra, amados hermanos. Al mismo estándar, la palabra de Dios, pero sobre todo con el deseo de ¿qué? De honrar y obedecer al autor, que es Dios. Pero lo que sí no se puede, amados hermanos, es que tenemos que tener presente, es hablar con alguien que ve las cosas distintas, las entiende de una manera radicalmente contraria, por lo general opuestas a la palabra de Dios, y que principalmente, ¿qué les rigen? Sus intereses egoístas, intereses personales egoístas. Y lamentablemente eso se ve mucho en estos tiempos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se han alejado de la bendita palabra, la guía, la única guía que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Pero la poderosa obra transformadora de Cristo en los corazones de los hombres nos concede, amados hermanos, bajo la luz de que de nuestra común fe y la más poderosa motivación que se puede tener, el amor a Dios. Encontramos entendimiento, unidad, armonía
en la difícil área de nuestras relaciones personales. Tener una comunión, tener la misma convicción, nos ayuda ¿a qué? A tener una relación personal más íntima, amados hermanos. Aun cuando en estas relaciones fraternas debemos abordar a veces situaciones difíciles, sensibles. ¿Y qué es lo que hacen eso? Nos prueban, amados hermanos. Nos prueban en nuestro diario vivir y cómo estamos delante del Señor. Y esta carta es algo que también iba a ser una prueba para Filemón. Y por aplicación a nosotros, amados hermanos, en algún momento podemos tener la misma situación y vamos a ver cómo estamos delante del Señor. Entonces la carta de Filemón nos ha dejado un maravilloso ejemplo de trato entre hermanos en una situación sensible, en una situación difícil. Pablo en esta carta le pide a Filemón, un creyente maduro, que reciba ¿a quién, hermanos? A Onésimo, un esclavo de Filemón, que había pasado, había huido. Y en su huida probablemente le había robado algo. Le había robado algo y le pide Pablo a Filemón en esta carta que lo perdone y que le reciba ahora como más que un esclavo, que le reciba como un hermano en Cristo. La porción que nos corresponde exponer el día de hoy, versículo 8 al 10, amados hermanos, veremos la motivación principal en la que el apóstol Pablo funda su petición a Filemón. ¿Cuál será, hermanos? El amor. Pero siempre recordarles, hermano, el amor se goza en la verdad. Y después veremos que finalmente llega en el transcurso de esta breve carta al objeto del ruego que hasta ahora no se ha mencionado. En la salutación no se menciona a Onésimo. Recién en esta parte de la meditación vemos que al final ruega por Onésimo y Pablo habla de Onésimo. Entonces estas serán dos puntos, amados hermanos, que nos conducirá a través de la predicación en este día de la exposición de estos versículos. Estos serán dos puntos que abordaremos y ruego a Dios, amados hermanos, que reflexionemos y comprendamos y nos conceda que en nuestras vidas podamos tener la aplicación, que así como Filemón perdonó a Onésimo, por más que era su esclavo, le había robado, había pecado contra él, había ofendido no solamente a él, sino a toda su familia, él perdona. Y eso vamos a ver. Pero que también sea en nosotros, amados hermanos, el recordatorio de lo que Dios hizo en nuestra propia vida. Martín Lutero dijo, ¿no? Somos los onésimos de Dios. Huíamos, nos corríamos de los mandamientos del Señor. Pero ahora, gracias a Cristo, ya no huimos. Más bien estamos junto con Él, en comunión con Dios, solamente por la obra bendita de Cristo, hermanos. Entonces esto debe ser como un recordatorio para nuestra vida, lo que Dios hizo en nuestra propia vida, y que esto nos impulse a ¿qué? A esforzarnos en la gracia, en el amor, en el perdón, que debe obligarnos a mantener nuestras relaciones como hermanos, perdonándonos unos a otros. Pero siempre recordando, hermanos, y eso es bueno recalcar, porque a veces, por amor, pero el amor que piensa que como es el mundo, entonces no podemos reprenderle a nadie, no le podemos, como dicen, no juzguéis para no ser juzgados, utilizan pasajes bíblicos fuera de su contexto, y por eso también utilizan muchos pastores, entre comillas, que ni siquiera le pueden reclamar algo. No, hermanos, el amor siempre debe basarse en la verdad. Entonces iniciamos la exposición de este texto, hermanos. El versículo 8, vean sus Biblias, inicia diciendo:
Por lo cual, como vimos en la predicación anterior, el apóstol Pablo ha iniciado su carta a Filemón usando una serie de expresiones que no son casualidad, hermanos, sino que tienen una intención. Se ha presentado no como apóstol de Jesucristo, como frecuentemente se presenta en otras cartas. No se ha presentado como apóstol de Jesucristo, sino como prisionero de Jesucristo. Y esto no solo para resaltar que su condición actual no está fuera de ¿qué? Del control providencial, soberano de Dios en todas las cosas. Como ya el pastor de en la mañana, todo lo que pasó ahí en Éfeso tenía el control providencial del Señor. El Señor permite. Y esto, lo que estaba pasando al apóstol Pablo, también. Y lo que pasamos también, hermanos, nunca olvidemos eso, que Dios está en control de todo. Pablo no dice que era prisionero de los hombres. Él dice que era prisionero de Jesucristo. O que las circunstancias no son las que definían quién era él. O el estado de ánimo en el cual se encontraba. Las cartas de la prisión, amados hermanos, son cartas de ánimo para nosotros. Cuando leamos, debemos recordar de dónde lo escribió Pablo. Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. Recordemos cuando leamos de dónde lo escribió Pablo. Estaba en prisión. Y cuando leemos esos libros no vemos reproche hacia Dios, sino más bien aliento, ánimo hacia nosotros. Pero también el apóstol Pablo ha introducido en este inicio de la carta el tema de la hermandad de la fe. Se ha referido en su salutación ¿a quiénes? A Timoteo como el hermano. Se ha dirigido después ¿a quién? A Apia como la hermana amada. Al mismo Filemón le va a decir también más adelante hermano. Y todo esto, amados hermanos, introduciendo el tema del vínculo fraterno que hay entre creyentes y también con un propósito. También en ese inicio de la carta ha recordado el llamamiento al servicio que han recibido el mismo Filemón. ¿Por qué? Porque le llama colaborador nuestro. Y después refiriéndose también a Arquipo, de quien ya hablamos en la primera predicación, como compañero de milicia. Y se ha referido de él mismo como un prisionero de Jesucristo. Y todo esto, amados hermanos, mencionado finalmente para referirse al testimonio de amor y fe cristiano de Filemón. Así que todo esto que el apóstol Pablo ha mencionado tiene un gran propósito, hermanos. Tiene el propósito de recordar la condición de Filemón como creyente. Y por ende, por aplicación a nosotros también, hermanos. Le hace recordar su condición como creyente, de hermano en Cristo, de siervo de Dios. No solamente, sino tenía testimonio de fe, de amor cristiano. Y así está introduciendo entonces la carta del apóstol Pablo, está trayendo en memoria a Filemón, quien es el que también parte de la familia de Dios. Esa es la condición de un hijo de Dios, hermanos, con toda la que implica, a la que se refiere cuando inicia. Por eso en el versículo 8 comienza diciendo, por lo cual, por todo lo que dije en los versículos anteriores, entonces va a comenzar a introducir otras cosas. ¿Para qué? Para presentar a Onésimo. Cuando nosotros como creyentes, quizás, amados hermanos, pueda venir, ¿no?, algún familiar, nos pide consejo bíblico, porque quizás está pasando situaciones difíciles. Lo primero que tenemos que entender, cuál es su situación espiritual. Porque eso es lo que va a definir cuáles son o qué entendimiento tiene de los valores o los principios bíblicos, y así poder dar consejo bíblico.
Nosotros, como iglesia, no creemos que podemos tener consejo matrimonial como lo tienen muchas iglesias. Lo más importante es predicar el evangelio. Si son incrédulos, lo primero es predicarles el evangelio. No decirle, no, ama a tu esposa, o la esposa, sométete a tu esposo, pero no lo va a poder hacer porque están muertos de sus delitos y pecados. Lo que primero tenemos que llevarles a Cristo. Esa es nuestra misión. Y el apóstol Pablo sabiamente ha recordado entonces nuevamente la condición ¿de qué? De Filemón, como hijo de Dios, para que sobre ella, ¿qué? Presentar esta petición, hermanos. Porque si no sería, como el dicho dice, ¿no? Pedirles peras al olmo. Que es lo que muchos equivocadamente también buscan cuando intentan influir en otras personas. No, hermanos. Lo primero es predicar el evangelio. Hacerle ver su condición. Un familiar puede venir, sí. ¿Estamos para dar consejos? Sí. Pero primero prediquemos el evangelio. Porque si no, moralmente pueden mejorar su matrimonio, sí, pero ¿de qué le vale, hermano? ¿De qué le vale? De nada. Entonces no se trata de cambiar la conducta de la persona, hermanos, sino de que su condición espiritual cambie. Y esto solo es posible mediante ¿qué? La predicación del evangelio, la predicación de la palabra. No por consejos sobre los cambios de conducta, no. Pero sin duda, en aquel en quien Dios obra para salvación, tendrá ¿qué? Un cambio en su caminar. Pero esto será resultado también un cambio en su ser, hermanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo se dirige y cita primeramente la condición de Filemón, porque se dirige a un Filemón transformado por el poder de Dios. Ese Filemón al que se dirige cuando le dice por lo cual. Filemón capítulo 1 versículo 8 al 9. Por lo tanto, aunque tengo muchas... Un momentito. Filemón capítulo 1 versículo 8 al 9 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hermanos, tenemos aquí la oportunidad de ver la relación de dos hermanos maduros en la fe, Pablo y Filemón. Un ejemplo de la poderosa motivación que nos rige en el obrar de Dios en nuestras vidas. Pablo, el apóstol Pablo, bien podría haberle hecho su petición a Filemón, exigiéndole que obediencia a su autoridad apostólica. Estaba en su derecho. Porque dice, no, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Tenía la libertad porque era apóstol de Cristo. Y otras versiones traducen de esta manera: aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenar de lo que tendrías que hacer. Versión Biblia latinoamericana. Y otra versión dice: podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas. ¿Era correcto que Pablo le diga, perdona a tu hermano? Sí. Pero él, tan sabio, continuo, con prudencia, le pide, abogando, que sea por amor. Y quiero detenerme en esto porque esto es importante y es algo lícito, amados hermanos. De hecho, el apóstol Pablo lo ha hecho frecuentemente en sus consejos, en sus instrucciones, en sus exhortaciones también, en sus cartas. ¿Qué? Aludir ¿a qué? A su autoridad apostólica. Que finalmente significa ¿qué? Aludir a la autoridad del mandato divino de la palabra de Dios. Porque era inspirado por Dios
es Dios mismo, que por Pablo estaba hablando todos estos mandatos. Cuando dice entonces, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, no es que está reclamando una autoridad que tiene en sí mismo desligado de las Escrituras. Por eso, hermanos, ruego al Señor, y sea también sus oraciones ustedes, por nosotros como pastores, cualquier decisión, cualquier exhortación sea conforme a la Escritura. Así Pablo también no estaba desligado a la Escritura. El apóstol Pablo y cada siervo de Dios al que se le ha encargado alguna situación que implica que autoridad, como los pastores, debe ser a base de la fidelidad a la bendita palabra de Dios, a las Escrituras. Por eso, cuando dice según lo que conviene, no es simplemente una manera atribuirla o que le parezca, sino es porque el Señor mandaba que debería ser así. Esa misma expresión es la que utiliza también, acompáñenme, sin perder el texto de estudio, a Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. La bendita palabra del Señor dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿qué dice? Como conviene en el Señor, como manda el Señor. Así que entonces el apóstol Pablo, hermanos, está citando aquí un aspecto que pudo haber aludido, sí. Él tiene la plena libertad que ha recibido de Cristo, la autoridad que ha recibido de Cristo Jesús, porque era su apóstol. Pero no lo hizo, hermanos. Lo ha hecho en otras oportunidades, sí. Pero aquí, en este caso, no es sobre la imposición a obedecer que presenta su petición, sino que acude al amor. El versículo 9 dice: más bien te ruego por amor. Y por supuesto, hermanos, que la obediencia a la palabra de Dios debe ser lo que nos rige en nuestras determinaciones, en nuestro caminar como cristianos. Pero el poderoso motor que nos debería mover siempre es el amor a Dios. ¿Por qué le obedecemos a Dios, hermanos? ¿Por qué obedecemos sus mandamientos? ¿Por qué ahora sus mandamientos no son gravosos para nosotros? ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y ahora, ¿pero por qué amamos a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como lo mencioné, hermanos, entonces, el apóstol Pablo no dudó de ejercer su autoridad apostólica al defender que el evangelio, a dar batalla por la correcta doctrina, o corregir también a iglesias, a creyentes como los Gálatas y a los creyentes en Corinto en su manera de caminar. La primera carta de Corintios es de corrección, de exhortación, amados hermanos. Pablo en esas cartas alude a su autoridad apostólica. Es más, el solo hecho de que mencione aquí su autoridad directamente, le digas a Filemón que le puede exigir obediencia, deja claro que Pablo no está
renunciando a ella o menospreciando su autoridad. No, sino que utiliza el amor para que Filemón recuerde también de qué condición ha salido. Pero en este caso, el apóstol Pablo está llamando a Filemón una respuesta no por imposición, no imposición del deber, sino en la libertad que Cristo y bajo el impulso del amor fraternal, hermanos. Debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer porque es la palabra de Dios. Pero debemos obedecer impulsados por el amor. Eso es lo importante, hermanos. Obedecemos porque amamos a Dios. Y si amamos, ¿por qué? Dios nos amó. Ahora, hermanos, quiero ser claro en esto también. Nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios, como dice nuestra confesión de fe, no solo en consideración en su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, hermanos. Obedecer a la palabra de Dios, ¿qué es? Obedecer a Dios. Y desobedecer, ¿qué es? Desobedecer a Dios mismo, hermanos. Así es que esto quede en sus corazones para comprender cómo el apóstol Pablo, no aludiendo a su autoridad apostólica, aludiendo al amor, como creyentes debemos tener entre hermanos, le pide que perdone a Onésimo. Pero como también nos redacta nuestra confesión de fe en el capítulo 19 de la ley de Dios, dice, comienzo la cita: los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que, ¿qué dice? Concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Ahora, ¿cómo se me digo? Los mandamientos del Señor ahora para nosotros no son gravosos, hermanos. Buscamos más bien guardarnos. Y si fallamos en algo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y corremos rápidamente arrepentidos al Señor. Así que, hermanos, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo entonces? Por supuesto, él pudiese haber aludido a su autoridad apostólica, como vuelvo a repetir, para que Filemón le obedezca, pero no lo hace, sino alude al amor. Obedecer a Dios por la transformación poderosa del Espíritu Santo que nos impulsa a hacerlo libre y alegremente, por eso lo hacemos con gozo, hermanos. Guardar el día del Señor lo hacemos con gozo, ya no es una carga. Ya no es que ahora, pero no voy a ir a visitar a mi familia. O es el cumpleaños de mi mamá, pero no voy a ir, ya no. Sino que lo hacemos con gozo, con alegría. El apóstol Pablo, como dije también en la primera predicación, con ese tacto, con ese respeto, pero también con esa firmeza que le caracterizaba en las relaciones con sus hermanos, está guiando a Filemón a tomar una decisión movido por un impulso que va más allá de la obediencia al deber. Si Filemón recibe a Onésimo por obediencia, está bien, sí, pero si lo recibe por amor, es mejor. E insisto, no un amor contrario a la voluntad de Dios, hermanos. No un amor como el mundo cree. No contrario a la voluntad de Dios, a la voluntad que ha sido revelada Dios en su bendita palabra. Ese no es el amor bíblico como lo cree el mundo, hermanos. Ese amor, lo que está hablando acá es un amor bíblico como el Señor nos manda. Entonces, esta determinación movida en los profundos afectos que brotan por la salvación tan grande que ha operado en el ser del hombre pecador que ha sido redimido. Filemón debe estar movido entonces por el amor de Dios que resulta en amor por su hermano. Y esto no es contrario a la palabra de Dios, porque la ley dice: en una sola palabra se cumple. Gálatas capítulo 5 versículo 11. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a mentir? No. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a robar? No. Si tú amas a tu prójimo, ¿vas a codiciar sus cosas, su mujer? No. Por eso, como dice Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos en la ley del Señor. Hay algo que también que se involucra aquí. Una imitación de Dios mismo, hermanos. En una determinación de amarnos es algo que va más allá del cumplimiento, que muchas veces, y este es un aspecto que positivamente, amados hermanos, deja en su gracia en cuanto a su ley y sus mandamientos. Muchas veces se obedece también teniendo presente que las consecuencias de que puede traer la desobediencia a estos mandamientos. Sí, muchas veces lo hacemos, pero eso no nos debe mover, hermanos. A nosotros no nos debería motivar la obediencia, el temor a las consecuencias o a la disciplina de Dios. No. El temor es importante, sí. Nosotros debemos ser movidos a obedecer a Dios por el amor, por la obra de Dios, por su misericordia y su gracia inmerecida hacia nosotros. A esto es lo que alude el apóstol Pablo para hacer su petición a Filemón. Y ese ruego añade, como si fuera necesario, un elemento más de disuasión. ¿Qué? Filemón capítulo 1, versículo 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hermanos, no sé si se nota, hermanos, no sé si se nota a esta primera lectura, pero vemos cómo el apóstol Pablo está apelando al amor de Filemón, dándose él mismo como ejemplo de ese amor sin límites, sin condiciones, sin vergüenza, al punto de recurrir a mencionar su condición como tal para lograr su objetivo a favor de ¿quién? De su amado hermano Onésimo, su hijo. Quizás podemos pensar, ¿no? Pero esto va al chantaje emocional, moral o espiritual en cuanto a Filemón. Pero no debemos olvidar, hermanos, que Pablo no estaba pidiendo por uno mismo, por él mismo, sino que estaba pidiendo ¿por quién? Por Onésimo. Estaba intercediendo a favor de otro, a favor de Onésimo. Por eso Pablo le ruega por amor a Filemón y después le dice: mírame que yo ya estoy anciano y mira mi condición en la que estoy prisionero de Jesucristo, te ruego que tengas presente esto. Y el erudito William Hendrickson comenta de este versículo. Comienzo la cita. No sabemos qué edad tenía cuando esta carta fue escrita. Cuando murió Esteban era un joven. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Basado en este hecho y en otra información en el libro de Hechos y en las epístolas, muchos son de la opinión de que ahora Pablo tenía aproximadamente 60 años de edad. Si esto no nos parece tanta edad, debe tenerse en cuenta que en ese tiempo el promedio de vida del hombre era mucho más corta que hoy en día, pero también que como consecuencia de todas sus labores y aflicciones, a las cuales otras adversidades fueron añadidas más tarde, este valiente siervo de Cristo se había hecho viejo en el servicio de su Señor y amo. ¿No llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo? Gálatas 6:17. ¿No era él el hombre con un aguijón en la carne?
Segunda de Corintios 12:7. ¿No era aún ahora mismo prisionero de Cristo Jesús? Con toda seguridad, Filemón no podía rehusar una petición tan razonable de parte de un hombre que había mostrado su prontitud a rendir su todo en el servicio del Rey de Reyes. Fin de la cita. ¿Y esto acaso no es real, amados hermanos? Cuando dice en Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, es muy diciente en cuanto a sus sufrimientos del apóstol Pablo. Si rápidamente podemos ir a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quien se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿No es un ejemplo, hermanos? ¿Qué vida cristiana llevamos ahora? ¿Hay persecución como tuvo Pablo? ¿Estamos en la cárcel? Y esta debe ser un ánimo para nosotros, hermanos. ¿Va a haber oposición? Sí, hermanos. Y algún día quizás podamos ir a la cárcel. Y ahí vamos a ser probados si nuestra fe es verdadera también. Entonces, hermanos, por eso que el apóstol Pablo puede pedir a Filemón por amor. El apóstol Pablo también pide seguro de la firmeza de las convicciones de Filemón. Sabe que también su respuesta y sus emociones serán santas sobre ese fundamento, fundamentado en la bendita palabra de Dios. Pero pareciera que hay cierta presión sobre Filemón, con la que acaba de decir. Sí, podemos decir, porque amó profundamente a Onésimo. Y esto, amados hermanos, es lo que está pidiendo a Filemón sobre la base del amor. Y él se está dando el ejemplo, un amor desbordante. Por amor a sus hermanos, él sufrió todo lo que sufrió, hermanos. Por amor a Cristo, por amor a Dios. Ahora él dice, siendo como yo, como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y si un anciano merece ser respetado y escuchado, y Pablo había desgastado su cuerpo hasta el punto de describirse como un anciano, se había entregado todos por el servicio al Señor, por el servicio a sus hermanos. Definitivamente, mis hermanos, como ya señalé aquí, tenemos una muestra de un amor desbordante que ya
que echará mano de lo que lícitamente tenga a su mano. Pablo estaba intercediendo el amor. Ahora, hermanos, ¿quién es este hombre por el que el apóstol Pablo intercede con tanta intensidad? El versículo 10 por fin habla por quién estaba intercediendo. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo, por fin, y a la mitad de esta carta, esta pequeña carta, menciona el objeto de su petición, y lo hace redactando con sumo cuidado, hermanos, en una forma que se pierde a veces en la traducción, en la mayoría que tenemos en Reina Valera. Está diciendo, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. El comentarista William Hendrickson comenta, dice, comienzo la cita: la razón por que debe hacerse hincapié en este punto es que el apóstol obviamente planeó esta oración con gran cuidado. Por tanto, antes de mencionar a la persona a favor de quien está escribiendo, primero trata de crear en la mente de Filemón una impresión favorable acerca de esta persona y también una simpatía por aquel quien escribe. Fin de la cita. El apóstol Pablo, con gran tino, hermanos, escribe esta carta. Es un ejemplo para nosotros como pastores, es ejemplo para todos nosotros como creyentes, para tener ese tino, hermanos. Es por eso, hermanos, que el apóstol inicia diciendo, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Pero finalmente revela el nombre, Onésimo. Y eso no es un cálculo que pueden pensar, pero mira cómo lo ha hecho, quizás puede ser algo pecaminoso. No, hermanos, sino es un ejemplo de sabiduría pastoral, de entendimiento acerca de las reacciones primarias o que puedan tener algún hermano. ¿Qué reacción? Estaba cuidando para que Filemón quizás pueda tener una reacción no santa. Él cuidó, él tuvo tino, el apóstol Pablo tuvo tino para poder introducir, porque había gran dolor por esa situación que había pasado, no solamente Filemón, sino toda su familia. En la primera predicación dijimos, posiblemente que era una familia, Filemón, Apia era la esposa y Arquipo el hijo. Y sabemos también que la iglesia iba a ser involucrada, porque la iglesia estaba en su casa. Por eso que Pablo, con ese tino, comienza a introducir toda esta situación para presentar y decir, o presentarle a Onésimo, su esclavo. Lo que nosotros vemos, amados hermanos, como lo he mencionado en la introducción de la carta, son unas muestras de la prudencia, de la madurez, del tacto, de la sabiduría, del conocimiento de la naturaleza humana a la luz de las Escrituras. En los tratos que requieren delicadeza, con firmeza, pero esta delicadeza en una relación personal. Porque era una situación difícil, hermanos. Mira el consejo que el apóstol Pablo da precisamente a esta iglesia en la cual también pertenecía Filemón, a la que se congrega en su misma casa. 2 versículos más adelante, donde también menciona al mismo Onésimo, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que en esto no es una manipulación en las formas en que el apóstol Pablo está presentando su petición a Filemón. Pablo no solamente piensa en Onésimo, sino también está pensando en Filemón, y no solamente en Filemón, hermanos, sino en toda la iglesia que se congregaba en su casa, y por implicancia en todos nosotros. Porque la petición que le va a hacer es sobre un esclavo,
era de su propiedad y dominio aún sobre la vida de ese esclavo, que solamente, ¿qué había hecho él? Había huido de él, sino también le había robado, y que ahora Pablo le está pidiendo, como lo veremos también, amados hermanos, en las próximas predicaciones, algo que ni siquiera estaba haciendo sobre la base de la obediencia o la autoridad apostólica, sino que requería que se haga por amor. Pero lo que este esclavo merecía es otra cosa, hermano. Era totalmente distinta. ¿Cuál sería entonces las reacciones de Filemón al presentar esto sin haberlo presentado antes, sin pedir a Dios en oración, sin tener una palabra sazonada, una petición como este tipo? Probablemente la reacción de Filemón hubiera sido de dolor, porque este era un hombre de Dios. Nosotros preguntémonos, hermanos, ¿cómo reaccionaríamos en esta situación? ¿Cómo? Al igual como Filemón reaccionó. En todas nuestras relaciones como hermanos, tenemos que recordar este libro. Pero tú, amigo o amiga, que aún no conoces a Cristo, no gozas del amor de Cristo en tu vida, ¿cómo reaccionarías? Pero fijémonos el ejemplo de sabiduría y prudencia del apóstol Pablo, el tacto que tiene sobre la base, como dijimos en la introducción, que podemos entendernos sobre nuestra común fe y sobre el deseo de honrar a Dios, y lo presenta de una manera sabia. El recibir, el perdonar, es porque queremos honrar a Dios, hermanos. Así es que en el creyente no debe existir un resentimiento, debe haber perdón. Pero aquí vemos también, debemos resaltar la forma como Pablo presenta a Onésimo. Fíjese, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Muchos han notado un tono de afecto muy especial en este pasaje que el apóstol Pablo decía de Onésimo. Muchos comparan con los pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, al concebir hijos en su vejez en Abraham, después de haber pasado situaciones. También hacen comparación con Jacob, el especial afecto que tenía, ¿con quién? Con José, al tenerlo en su vejez. Entonces eso nos ayuda también, hermanos, para comprender qué amor tenía por Onésimo el apóstol Pablo, porque eran hermanos en Cristo. Así que esta expresión, mi hijo engendrado en mis prisiones, tiene un sabor a ese obrar poderoso y soberano del Señor en nosotros, hermanos, en ellos, en Pablo, en Onésimo, en Filemón. Dios estaba obrando, llevándolo a entender que debía recibirle en amor, Filemón. Pero es imposible dejar de sorprenderse también, hermanos, del obrar providencial de Dios llevando a cabo su soberana voluntad. Que Pablo compartiera estando en la cárcel a un esclavo prófugo, que resultara siendo el esclavo de su amado hermano, Filemón. Y todo indica también que Pablo mismo es que predicó el evangelio a Filemón. Porque más adelante en el versículo 19 de Filemón 1 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y lo que no solamente le predicara a un esclavo el evangelio, sino también que se convirtiera, hermanos. Y que su transformación fuera tal que, como veremos en las próximas predicaciones, también se dedicó a servirle a Pablo. Onésimo le servía a Pablo, siéndole de gran utilidad, porque también dice que antes él le era inútil, pero ahora le
era útil. Así éramos nosotros también, hermanos, inútiles. Pero quizás digan, no, pero yo soy bueno en mi trabajo. No hablo en lo terrenal, sino en lo espiritual, hermanos. Éramos inútiles. Hermanos, es imposible no sorprenderse el poder transformador de Dios que estaba obrando tan maravillosamente en quienes Él soberanamente va obrando en salvación. Pero que aún sea el instrumento usado por Dios, esa obra de esa situación en esa persona, era resultado y que podemos entender, Pablo predicó a Onésimo. Y el resultado, la obra de Dios era la salvación. Por eso dice, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Esto es una carta de amor que alude al amor. ¿Qué más nos puede mover, amados hermanos, a nuestras relaciones fraternas? Cuando tan llenos de errores, de inconsistencia, a veces no decimos mejor nos separamos, que no estemos juntos. Pero no, hermanos, los creyentes deben buscar la unidad. ¿Pero la unidad qué? En la verdad, hermanos. Tengan cuidado, no vayan a entender que yo estoy avalando de que al ecumenismo, bueno, otros que profesan ser cristianos viven como les da la gana, practican o no guardan el día del Señor y viven como les da la gana y vamos a unirnos por amor. No, hermanos. El amor se goza en la verdad. Nuestras convicciones tienen que ser santas. Debemos tener el mismo sentir. Esa es la unidad. Te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Sin duda, en los vínculos de amor que se pueden llegar a tener en la familia de la fe, muchas veces más intensas que un vínculo de sangre, hermanos. Porque somos ahora una familia en Cristo. Es más vínculo que... Creo que todos podemos sentir eso, hermanos. La poderosa obra transformadora de Cristo en los corazones de los hombres nos conceden entonces, bajo la luz de la común fe y la más poderosa motivación que se puede tener, el amor de Dios. Encontrar entendimiento, unidad, armonía en la exigencia área de las relaciones personales, aun cuando en estas relaciones fraternas debemos abordar situaciones difíciles y sensibles que nos ponen a prueba. Era una prueba no solamente para Filemón, también para Onésimo. Sabía qué consecuencias le iba a venir al regresar a su amo, ya que su amo tenía el poder de su vida, hermanos. La carta de Filemón nos deja un ejemplo de ello, hermanos. Para terminar, quiero recalcar algo. El amor que estamos viendo es en la verdad. No es como muchos lo practican. No importa cómo tú vivas, pero por amor yo tengo que ser tolerante a tus prácticas antibíblicas. No, hermanos. Por amor tengo que ser tolerante. No. Eso no es amor bíblico. Eso no es amor que se goza en la verdad. Pero ahora tú, hijo, hija, amigo, amiga, si no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Sigues siendo esclavo. Sigues huyendo de Dios como Onésimo huyó de Filemón. Corre a Cristo. Corre a Él en fe, en arrepentimiento. No lo desprecies, amigo, amiga. Por favor, hoy es el día de tu salvación. ¿Quieres sentir el poder transformador de Cristo y amar como un cristiano ama? Corre a Él. Corre a Él. No sigas huyendo como lo hizo Onésimo de su amo. Tú huyes de tu amo, de tu creador. Eres hijo de ira. Tu camino es ancho, pero ese camino te lleva a la perdición.
a la condenación eterna, lejos de tu Creador. El único camino es Cristo. No seas como estos judíos que rechazaban, blasfemaban, maldecían, como providencialmente leímos en la mañana, Hechos 19, maldecían el camino. ¿Quién es el camino, hermanos? Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solo por Cristo que alcanzamos perdón de nuestros pecados, justificación, santificación, y eso nos lleva a que seamos hermanos, seamos una familia en Cristo, hermanos. Aunque hay separación de distancia, pero somos parte de la familia de Dios en Cristo. Así como al inicio dije, tenemos hermanos en Arequipa, pero estamos unidos por el mismo Espíritu. Alejados por la distancia, pero estamos unidos por el mismo Espíritu, son nuestros hermanos. Y gloria doy al Señor, hermanos, por esta obra que el Señor permite que podamos plantar en Arequipa. Pido nuevamente sus oraciones por ellos. Gracias. Doy al Señor también que el Señor ha permitido que nuestros hermanos nos acompañen por el medio del Facebook. El Señor sea glorificado en ello también, hermanos. El Señor nos ayude a comprender todo lo que el día de hoy el Señor nos ha hablado en nuestras relaciones como hermanos. Pero el amor no confundamos como el amor del mundo que enseña. El amor, Señor, hermanos, tiene que ser como la palabra de Dios nos dice. Sea el Señor guiándonos, sea el Señor dándonos el entendimiento, hermanos, para comprender cómo debemos amar nosotros. Sea el Señor usándonos también. Podamos pasar en algún momento situaciones como pasó Filemón, su familia, con Onésimo. Pero recordemos el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Eso sea guiándonos, hermanos. Sea la palabra guiándonos todo en nuestras relaciones como hermanos. Vamos a orar, hermanos.